Hay palabra de vida para ti el día de hoy. ¿Cuántos estamos ansiosos, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy? ¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere hablarle el día de hoy a su pueblo? Dile, no te distraigas, porque hay palabra de vida. Palabra de vida para ti el día de hoy. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Vamos a ir a la palabra. Proverbios, vamos a estar en Proverbios, el capítulo 4 y el 3. Vamos a comenzar por el 3. Proverbios, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 1 al 8. Amén. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, de la palabra de Dios, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será, dile a tu vecino, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Dile a tu vecino, la palabra de Dios, cuando se recibe con el corazón, cuando tenemos la disposición de ponerla por obra en nuestras vidas, se convierte en la medicina más poderosa de todo el universo. Se convierte en medicina para todo nuestro cuerpo y en refrigerio para nuestros huesos. ¿Cuántos lo pueden creer? Vamos a saltar al Proverbios 4, capítulo 4, y vamos a leer del 20 al 23. ¿Estamos ahí? Dice el Señor, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Dile, no en tu mente. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, con la disposición de obedecerla y de ponerla en práctica en cada área de nuestras vidas. Amén. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina para todo tu cuerpo. Amén. Y sobre toda cosa guardada, vamos a leer 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. ¿Cuánto estamos recibiendo con el corazón el consejo de nuestro Padre Celestial? Amén. Dile la palabra de Dios. Dile a tu vecino, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Amén. Aleluya. Ahora quiero comenzar después de la palabra de Dios, para darle algunas opiniones dadas por científicos, médicos, personas entendidas, pero que no son cristianas. Estaba viendo un video sobre un estudio que se hizo a profundidad sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y cuando escuché las opiniones de estas personas, científicos, médicos, entendidos en lo que es el tema, que no son cristianos, digo, wow, verdaderamente la ciencia en cada paso que da es para confirmar la palabra de Dios. Yo pienso que la ciencia no es otra cosa que el esfuerzo humano para tratar de explicar la creación de Dios. Las cosas que el hombre no puede explicar, que solamente Dios las puede explicar porque son misterios. Amén. Vamos a comenzar viendo estas diferentes opiniones. Dice, según un estudio profundo que se hizo por diferentes científicos, en nuestro cuerpo ocurre una regeneración continua de las células. Millones de células mueren cada segundo y millones de células vienen a la existencia. Escucha esto, qué interesante. La opinión de otro científico dice,
La enfermedad no puede ocupar un cuerpo cuyo estado mental y emocional es sano. Esto no lo dijo un cristiano, lo dijo un científico. Dice, una persona que tenga un estado emocional y mental sano, la enfermedad viene y por donde mismo viene se tiene que ir, porque no puede ocupar un cuerpo que tenga una mente sana, que esté emocionalmente sano. Dile a tu vecino, estas son opiniones de gente que no es cristiana, de gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora viene la parte más interesante. Dice, literalmente, partes de nuestro cuerpo, amén, son reemplazadas cada día. Ahora les voy a explicar esto. Otras en un par de años. Pero a los pocos años tenemos un cuerpo físico completamente nuevo. Dice que parte de nuestro cuerpo, pueden ser órganos, pueden ser alguna parte de nuestro cuerpo, son regeneradas diariamente. Otras partes de nuestro cuerpo son regeneradas en 2 años. Pero nuestro cuerpo como tal es regenerado al cabo de varios años. No, ya no es tu cuerpo. Todas estas células murieron, ahora son células nuevas. Es como si cada varios años tú recibes un cuerpo nuevo. No sé si pueden entender esto que estamos explicando. Millones de células en nuestro cuerpo mueren cada segundo, pero millones de células vienen a la existencia, son creadas. Entonces significa que nuestro cuerpo físico, este cuerpo de carne, está sometido a una regeneración constante. Pero lo más interesante de esto me impactó, porque verdaderamente nuestro cuerpo está continuamente cambiando. Pero mira esto, lo que me llama la atención de esta opinión. Dice uno de estos médicos, de estos científicos, dice, si tienes una enfermedad y hablas continuamente de ella, si tienes una enfermedad y te enfocas en ella, dice, crearás más células enfermas. Dile a tu vecino, esto no es cristiano el que lo está diciendo. Crearás nuevas células enfermas. Nuestro cuerpo está siendo regenerado continuamente, pero uno de los resultados de esta investigación es que nuestro estado emocional tiene una participación directa en la creación de nuevas células. Si nuestro estado emocional está basado en la depresión, en la angustia, enfocado en la enfermedad, las células malas, las células de enfermedad comienzan a multiplicarse. Nuestro estado emocional genera más células enfermas. Pero si nuestro estado emocional genera células saludables y las que están enfermas van muriendo y se van creando nuevas células buenas, nuevas células saludables, en un corto tiempo la enfermedad se va. Y estamos hablando, esto es un enfoque desde el punto de vista científico, desde el punto de vista físico y natural. Después vamos a entrar en lo que es la parte espiritual. Amén. Repito esto, si tienes una enfermedad y te enfocas en ella y hablas continuamente de ella, crearás más células enfermas. Las células enfermas, o sea, que componen ese lugar de tu cuerpo, ese órgano que está enfermo, esas células enfermas, lejos de ir desapareciendo y apareciendo células buenas, no, se van multiplicando las que están enfermas. Porque nuestro estado negativo, nuestro estado mental, propicia que las células enfermas se multipliquen. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Veamos
dos personas enfermas. Una persona nacida de nuevo que le cree a Dios. No te voy a decir cristiano porque hay muchos cristianos en el pueblo de Dios que se enfocan más en la enfermedad y en los problemas que en la palabra de Dios. Eso no es un secreto. Pero vamos a hablar de un cristiano nacido de nuevo que está pasando por un proceso de enfermedad, porque no podemos evitar que la enfermedad llegue. Pero sí podemos tomar la actitud correcta frente a la enfermedad para que se vuelva a ir por donde mismo vino. Ahora, un cristiano nacido de nuevo que está luchando con un proceso de enfermedad decide, dile hermano está a tu lado, porque es nuestra decisión, enfocarse en la palabra de Dios en fe. Amén. Decide enfocarse en lo que dice la palabra de Dios al respecto. Decide enfocarse en las muchas razones que Dios nos da en su palabra para que estemos llenos de gozo, de paz y de felicidad. Independientemente de lo que podamos estar experimentando. Independientemente de las circunstancias que podamos estar experimentando. Porque Dios nos ha dado suficiente y más que suficientes razones y motivos para estar llenos de gozo, de paz y de alegría todos los días. Pero el enemigo nos engaña. Dice que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Nos engaña. Y nos puede robar esa paz y ese gozo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Es cierto que tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos mansiones en el cielo esperando por nosotros, calles de oro. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero Dios quiere que mientras estemos aquí en esta tierra, no vivamos un evangelio escapista. Ay, aguantando, ay, Dios mío, cómo se demora Cristo. Ay, no. Dios quiere que mientras estamos en esta tierra, esperando por el arrebatamiento de la iglesia, nosotros tengamos una vida abundante. Amén. Una vida abundante. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora está la otra persona que recibe el diagnóstico médico. Y en el momento que recibe el diagnóstico médico, decide. Porque dile a tu hermano, decidimos nosotros. Decide deprimirse, decide angustiarse, decide aceptar el temor y decide enfocarse en la enfermedad. Y en la medida que medita continuamente en la enfermedad, en la medida en que se enfoca en la enfermedad, él no sabe que está propiciando la multiplicación de las células que están enfermas por su estado mental negativo. Existe la fe positiva, la fe, amén, la fe de Dios, que consiste en una confianza absoluta en lo que Dios nos dice en su palabra. Pero existe la confianza en lo que el diablo dice a nuestras mentes. ¿Cuántos lo creen? Seguimos. Esta es otra opinión de uno de los científicos. Se ha demostrado que los pensamientos negativos degradan el cuerpo y las funciones y sistemas del cuerpo, incluyendo las funciones cerebrales. Son nuestros pensamientos y emociones las que recrean nuestro cuerpo continuamente. Las células responden a un estado emocional. Dile al hermano que está a tu lado, el mejor estado emocional del mundo. El mejor estado emocional del mundo consiste en la paz y en el gozo del Señor, como resultado de depositar toda nuestra confianza en Él. Dice la Biblia, le voy dando todos los versículos, que el estado de ánimo del enfermo lo ayudará a salir de la enfermedad. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué muchos son destruidos? Porque cuando viene el diagnóstico, cuando viene la enfermedad, se tiran a morir. Ya, el fin. Ya, de esto no me salva nadie. Dice el médico que esto no. Vaya, de 1001 se salvan, de 1.000.001 no se salva nadie. Viene la depresión, viene la ansiedad, viene la destrucción, el temor y el control del diablo. La preocupación, el miedo y el temor, dile a tu vecino, es el taller del diablo.
Pero cuando decidimos tomar una actitud de absoluta confianza en el Señor, nuestro estado de ánimo se fortalece. Nuestro sistema inmunológico se fortalece. Mira, yo escuché, es muy largo, son muchas opiniones. El cuerpo humano, Dios lo diseñó de tal manera para que se sane a sí mismo. Amén. Estableció en nosotros el sistema inmunológico para enfrentar, para resistir las bacterias, los virus, las enfermedades y echarlos fuera. Te das una herida y ahí las células comienzan a regenerarse. Esto lo ves en un microscopio y es fascinante. Cómo comienzan a multiplicarse las células y creando tejido, creando la carne que falta. Pero recuerda que las células buenas, las células que se multiplican para bien en nuestro cuerpo, están influenciadas por nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Amén. Dile a tu vecino, remueve toda esa tensión de tu vida con la palabra de Dios. Remueve todo pensamiento negativo. Cámbialo por la palabra de Dios. Y tendrás un cuerpo completamente sano. Amén. Dice la palabra en 3 Juan 2. No lo busques, yo te lo voy a ir dando. Amado, es el apóstol Juan hablando, inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando él dice amado, yo está hablando por el Espíritu de Dios, está expresando la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que tú tengas éxito en todo lo que emprendes. Y que tengas salud. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué Dios nos diseñó? Para que tengamos salud. Dios no nos hizo templos de la enfermedad. Dios nos hizo templos del Espíritu Santo. Amén. Llevamos en nosotros este tesoro, el Espíritu de Dios. Somos templos de barro, pero contenemos un tesoro preciado. Amén. Repito, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Significa que tengas éxito en todas las cosas. Y que tengas salud. Así. Como prospera tu alma. El alma habla de la mente, de los sentimientos, de las emociones. Otras traducciones dicen, así como prosperas espiritualmente. Cuando tu alma, tu mente, tu manera de pensar, tus emociones son sanos. Y cuando hablo de sano, estoy hablando de una mentalidad libre del resentimiento, de la envidia, del odio, del rencor, de las rivalidades, de los deseos de venganza. Una mentalidad sana, una mente sana. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y que tengas salud así en la medida en que tu mente es sanada, es renovada. Los científicos están convencidos que las enfermedades manifestadas en los cuerpos vienen del alma. Le voy confirmando toda esta palabra con versículos bíblicos. Dile a tu vecino, ¿por qué Dios desea que meditemos continuamente en su palabra? ¿Por qué Dios nos exhorta continuamente a meditar en la palabra de Dios? Mira, ningún cristiano, ningún hijo de Dios, y hay miles en el pueblo de Dios, ningún hijo de Dios puede sostenerse de pie sin la palabra de Dios. Sin meditar la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios, porque es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos,
alimento espiritual para que podamos mantenernos espiritualmente fuertes. Cuando ves una persona deprimida, desanimada, está desconectado de la palabra de vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Necesitamos, no es un capricho de Dios, necesitamos continuamente bombardear nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios. Meditarla día a día. Leerla, estudiarla, meditarla. A veces tenemos una casa de paz y la maestra o el maestro se esfuerza por compartirle la palabra, por enseñarle la palabra. Necesitamos entender lo importante que es esto. Valorar lo importante que es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No es un capricho de Dios. Dile a tu vecino: ¿por qué es tan importante meditar en la palabra de Dios? El que se deleita. Dile: el que se deleita. No el cristiano, el que se deleita en la palabra de Dios. El que medita continuamente en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Qué dice la Biblia? Los cristianos, el que se deleita, el que medita continuamente en la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, y en el tiempo de la sequía su hoja no caerá. Y todo lo que emprenda prosperará. Todo lo que emprenda tendrá éxito, porque será guiado e inspirado por el Espíritu de Dios. Esto está en el Salmo 1 del 2 al 3. Ve copiando los pasajes. Dile al hermano que está a tu lado: la meditación continua en la palabra de Dios genera o produce el mejor estado de ánimo que un ser humano pueda experimentar. ¿Estás deprimido? No te digo que no puede venir la preocupación, puede venir la depresión, puede venir la ansiedad. Como leí al principio, podemos ser derribados pero no destruidos. Y comenzamos a meditar en la palabra, y comenzamos a meditar en lo que Dios nos dice en su palabra, y comenzamos a meditar en las promesas de Dios, y automáticamente, mira, el Señor nos levanta, nos fortalece. Ahora vamos a estar respondiendo estas preguntas. ¿Por qué es tan importante para nosotros meditar continuamente en la palabra de Dios? Dice: meditar continuamente en la palabra de Dios nos permite renovar nuestra mente. Nos permite renovar nuestra manera de pensar. Nos permite renovar nuestra mentalidad. Significa que mediante la meditación en la palabra dejamos de pensar y actuar como piensa y actúa el mundo, para pensar y actuar conforme a la palabra de Dios. Te voy a compartir principios extraordinarios, poderosos. Dile, hermano que está a tu lado: recuerda que la fe viene por oír y meditar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros meditar continuamente en la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios continuamente es lo que nos dará la capacidad espiritual para actuar conforme a la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer de la palabra de Dios el estándar de nuestras vidas. Nadie puede obedecer la palabra de Dios, nadie puede actuar en la palabra de Dios si antes no se llena del Espíritu Santo mediante una meditación continua, permanente, diaria en la palabra de Dios. Porque esta meditación trae revelación y trae niveles de fe. Y es la fe lo que te hará actuar en la palabra de Dios. Es la fe lo que te dará la capacidad espiritual para hacer lo que Dios dice en su palabra, con la ayuda del Espíritu de Dios. Cuando meditamos en la palabra continuamente,
Dile a tu vecino, te estás llenando del Espíritu de Dios. ¿Qué significa llenarse del Espíritu de Dios? Lo compartimos el domingo pasado. Cuando te llenas continuamente del Espíritu de Dios, mediante la meditación de su palabra, te estás llenando de paz, te estás llenando de gozo, te estás llenando de mansedumbre, te estás llenando de templanza, te estás llenando de amor, te estás llenando de fe. Es que no tengo fe. Es que, Señor, dame más amor, Señor. Ya te lo di. El Espíritu de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se te ha dado. Ahora tienes. Dios no te va a dar más amor. Nos corresponde a nosotros llenarnos continuamente del amor de Dios. Llenarnos de la paz de Dios, llenarnos del gozo de Dios. El fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que la evidencia tangible de una llenura del Espíritu Santo. Usted coge un vaso de agua vacío y le vierte un cubo. Cuando el vaso se llena, ¿está lleno o no? Pero tú le sigues echando, se desborda. Y ese desbordamiento es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Te desbordas en amor, te desbordas en paz, te desbordas en gozo. Dile a la mano que está a tu lado: no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo persistiendo, prosigo llenándome del Espíritu Santo, prosigo a la meta. Amén. Dásela fuerte, dásela fuerte. Y la mano está a tu lado. Hoy vamos a aprender cosas poderosas. Dile a tu vecino: meditar continuamente en la palabra de Dios nos dará la capacidad para actuar en la palabra de Dios. Repito, meditar continuamente en la palabra de Dios nos dará la capacidad espiritual para hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿y dónde está eso? Josué 1:8 dice: meditarás en la palabra de día y de noche para que puedas hacer conforme a lo que ella te dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pastor, ¿y no hay problema? Sí, tendremos problemas de desafíos, pero al final todo va a salir bien conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino: medita. Anota eso, Josué 1:8. Meditar continuamente en la palabra de Dios. Dile a tu vecino: meditar continuamente en la palabra de Dios me dará la capacidad espiritual para confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Predícame. La respuesta está ahí, te la di ahorita. ¿Por qué meditar continuamente en la palabra de Dios me da la capacidad espiritual para confiar plenamente en Dios? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por meditar en la palabra de Dios. Una confianza absoluta en Dios es una actitud de fe. ¿Estamos entendiendo? Todo hijo nacido de nuevo ha recibido una medida de fe. Es que no tengo fe, eso no es bíblico. Pero esa fe tienes que alimentarla. Esa fe tienes que perfeccionarla por el uso, porque la fe es un don y los dones se perfeccionan por el uso. Medita en la palabra de Dios, pone en práctica la palabra de Dios para que tu fe se perfeccione. Dice, repito, esto que te acabo de decir, te lo voy a confirmar en la palabra. Repito, meditar continuamente en la palabra de Dios te permitirá confiar plenamente en ella. El Señor te guardará en completa paz y gozo cuando confías plenamente en Él. ¿Dónde está eso, pastor? Voy para ti. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, cuyo pensamiento en ti medita continuamente, porque en ti ha confiado. Meditar continuamente en la palabra de Dios nos llevará a un nivel de fe, de confianza en Dios, que producirá en nuestros corazones paz y gozo. Dile, hermano que está a tu lado, esto que estamos aprendiendo es de alto quilate. Grábatelo en tu corazón. Dile, palabra de vida, que si la guardas en tu corazón y la pones en práctica, tu vida jamás será igual. Jamás será igual. Cuando estamos meditando en la palabra de Dios continuamente, estamos en su presencia. Y dice la palabra de Dios que en su presencia hay. En su presencia hay. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y de paz. Porque para llegar a la presencia de Dios, para habitar en la presencia de Dios, necesitamos establecer una actitud de absoluta confianza en Dios. Nadie puede entrar al lugar santísimo, nadie puede acercarse al trono de la gracia si es un incrédulo. Lo que nos acerca a Dios, a su gracia, a su amor, a su misericordia, es la fe. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre, el estado de ánimo correcto, lo sostendrá en medio de la enfermedad. Dile a tu vecino, ¿cuál es tu estado de ánimo cuando enfrentas un desafío que tiene que ver con la enfermedad? Cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene cualquier tipo de desorden en nuestra salud, ¿cuál es tu estado de ánimo? Dile a tu vecino, aprende a tomar, a recibir el estado de ánimo correcto. ¿Qué es lo que estoy predicando, pero te estoy haciendo prueba? Te predico una cosa y después te la pregunto a ver si la estás reteniendo. ¿Qué es lo que produce en nosotros el mejor estado de ánimo que un ser humano pueda experimentar? Meditar continuamente en la palabra de Dios, en sus promesas. Meditar en la palabra trae fe, trae confianza en Dios. Y la confianza en Dios trae paz y gozo. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo son? Pregunta a tu vecino, ¿cómo son tus pensamientos? Mira, no te digo que no. Los pensamientos pueden venir a mí, como pastor, me pueden venir y me han venido pensamientos negativos. Pero la Biblia nos da una clave, una herramienta, un arma para lidiar con los pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos del diablo. Dice, llevando cautivo, dice la Biblia, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cómo? Predícame, ¿cómo nosotros podemos llevar cautivos los pensamientos de muerte? Los pensamientos negativos que estimulan la regeneración de las células enfermas. Meditando la palabra de Dios. Escrito está. Te vas a morir. Es cáncer. Dice el médico que no dice. Escrito está. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Escrito está. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y aflicciones en aquella cruz. Y por sus heridas, fuimos nosotros curados. Jesús
el diablo en el desierto atacó a Jesús. Dice que Jesús 40 días y 40 noches en ayuno sin comer nada. Y ahí se apareció el diablo en el momento más débil de Jesús. A ver si eres el Hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. A ver si eres el Hijo de Dios. Tírate del pináculo del templo que no te va a pasar nada. A ver si eres el Hijo de Dios. Jesús llevó cautivo todos esos pensamientos del diablo con la palabra de Dios. Escrito está. Declarando la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está, diablo. Escrito está. Los pensamientos negativos se llevan cautivos, echándolos fuera y desplazándolos por la palabra de Dios. Filipenses 4, 6, 7 y 8. Por nada estés angustiado. Antes bien, preséntale tu necesidad al Señor en toda oración, ruego y súplica, con acción de gracia. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ahora dile a tu vecino, el Señor quiere que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto. El Señor quiere que pensemos continuamente en todo lo que es justo y bueno. El Señor quiere que pensemos en todo lo que es reconocido como una virtud, en todo lo que es agradable, en todo lo que merece alabanza. En fin, el Señor quiere que meditemos continuamente en todo lo que nos dice en su palabra. Porque todo lo que Dios nos dice en su palabra es bueno, agradable y perfecto porque expresa su voluntad. Amén. Aleluya. Vamos a ver un momentico, hay un ejemplo, un buen ejemplo. Dile a tu vecino lo que pasó con Sara y Abraham. Vamos a ver qué pasó con Sara y Abraham. Vamos a Génesis 18. Y vamos a leer del 10 al 12. Génesis 18. Y vamos a leer del 10 al 12. Anótalo ahí. Aleluya. Recuerdan que Abraham estaba sentado en la tienda debajo de un árbol y se aparecieron 3 ángeles, uno de los cuales era el Señor, para confirmarle a Abraham la promesa que Dios le había dado de que tendría una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Recordamos eso? Dice, entonces dijo uno de los ángeles, el ángel del Señor, de cierto volveré a ti. ¿A quién le estaba hablando el ángel? A Abraham. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, viejos, dile, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ya Sara le había cesado las costumbres. Dile, estaban viejos, estériles. Pero Sara estaba escuchando detrás de la tienda, ahí detrás de la puerta. Y Sara se rió. Y dijo pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo mi Señor también viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo,
¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, dice el ángel del Señor, alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Escucha esto. Sara se ríe porque ya los dos estaban por cumplir 100 años. Sara vieja, había perdido hacía mucho tiempo la costumbre de las mujeres, no menstruaba, no tenía condiciones para procrear. Pero Sara se ríe entre sí y dice, no es que yo solamente soy una vieja, tendré deleite con el viejo este. Tendré deleite con este viejo. Y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? El Señor le dijo, ¿habrá algo imposible, alguna cosa difícil para mí? Y mira lo que pasó con Abraham. Vamos a Romanos 4, del 18 al 21. Vamos a ver qué pasó con Abraham. Romanos 4, del 18 al 21. Aleluya. ¿Estamos ahí? Dice, leemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la Biblia respecto a Abraham, la actitud de Abraham. Abraham no se concentró en la burla de Sara. Abraham no se concentró en la condición de su cuerpo, que era ya viejo y completamente débil. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice el 19, que Abraham no se debilitó en la fe al contemplar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muchas veces le pasamos por arribita, no, y Sara concibió, sí, pero para Sara concebir, Abraham tuvo que ponerse fuerte como un roble. Abraham tuvo que recobrar vida. Sara tuvo que tener deleite. Y Dios puso a Abraham como si fuera un joven de 20 años. Y dice que el cuerpo de Abraham se fortaleció, no solamente en fe, sino que se fortaleció, se rejuveneció para poder procrear. Aleluya. Meditar en la palabra. Abraham comenzó a meditar en la palabra. Abraham se fortaleció en fe. Abraham no se detuvo, en este caso, a contemplar la enfermedad. No, dice que se fortaleció en fe, meditando. Continuamente meditaba en la palabra. Y mientras más meditaba en la palabra, más confianza tenía en la promesa de Dios. Y mientras más meditaba en la palabra, más su cuerpo se fortalecía, más su cuerpo rejuvenecía. Porque para que Abraham pudiese embarazar a Sara, tenía primero que ser fortalecido, rejuvenecido. Y esa fortaleza física y espiritual vino por medio de la meditación en la palabra. Mientras más meditaba en lo que Dios le había prometido, más lo creía. Mientras más meditaba en la promesa de Dios, más confiaba en esa promesa. Esta es la razón por la cual Dios nos exhorta y nos anima a que no meditemos en la enfermedad. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la enfermedad.
Porque tu enfoque en la enfermedad, en el problema, en la situación, lo que va a hacer es alimentarlo más y fortalecerlo más. Lejos de fortalecerte, vas a fortalecer la enfermedad, vas a fortalecer el problema. Si según la ciencia, con una mente positiva, pensando en las cosas buenas, eres capaz de multiplicar las células buenas, cuanto más. Cuando meditamos en la palabra de vida, cuando meditamos continuamente en la palabra de vida, esas células se multiplican y se multiplican. Células buenas, células buenas, células buenas. Las células enfermas van muriendo. Un órgano cuando está enfermo significa que parte de las células de ese órgano están enfermas, pero que a la vez esas células se están muriendo. Pero para que desaparezca la enfermedad completamente, desde el punto de vista científico, no te estoy hablando desde el punto de vista de la palabra, para que desaparezca la enfermedad de ese órgano, tienen que continuar muriendo las células enfermas y multiplicándose las buenas, hasta el punto que desaparece la enfermedad. Dile, la mejor medicina es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la mejor medicina es la palabra de Dios. Medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Santo eres, Señor. Aleluya. Dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos. Dice Romanos 8:11. Copia este pasaje, medítalo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Cuál fue el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? ¿Cuál es el espíritu que imparte poder de resurrección? El Espíritu Santo es el que imparte el poder de resurrección a todo lo que esté muerto. Células muertas, órganos muertos, persona muerta. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿dónde mora el espíritu de resurrección? ¿Dónde mora el espíritu de resurrección? Dile a tu vecino, y si el espíritu de resurrección mora en nosotros, dice la Biblia, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, el espíritu de resurrección, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. Y no está hablando espiritualmente. Vivificará vuestros cuerpos mortales. El espíritu de resurrección. Las células malas que terminen muriéndose, desapareciendo. Y el espíritu de resurrección multiplicando continuamente células buenas. Los científicos han dado por hecho en sus investigaciones que las células cancerígenas se reproducen en la mayoría de las veces por los estados emocionales negativos de depresión, de ansiedad, de miedo, temor, de angustia, odio, rencor, desesperación, contaminación del alma. Un alma enferma es la herramienta propicia para multiplicar las células cancerígenas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud física, así como tienes salud mental, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma, el éxito del alma radica en una buena salud mental. Dice Romanos 12:2, hablándole a la iglesia, no se conformen a este mundo, no se conformen como vive este mundo,
no se adapten a vivir, a hablar y actuar como este mundo. Antes bien, transformaos por medio, transformaos. Cambien su conducta, su comportamiento, su manera de hablar, su manera de actuar, mediante la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente. El Señor no te va a renovar tu mente. El Señor no va a renovar y a cambiar tu mentalidad. Nuestra mentalidad será renovada y cambiada mediante la meditación en la palabra de Dios y nuestra obediencia a su palabra. Es que yo llevo 20 años en el Evangelio. Es que yo soy así. A mí me han dicho eso. Dios nunca te va a cambiar. Ya Dios te dio su palabra para que la medites, para que actúes en ella, para que hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dile a tu vecino: los muchos fracasos del hombre tienen una base en las malas decisiones. Decisiones que nacen de un alma enferma, de un alma contaminada. Pero cuando nuestra mentalidad es renovada, cuando nuestra alma es sanada, cuando pensamos como Dios piensa, cuando actuamos como Dios actúa, y esto lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo, actuando en la palabra de Dios, nuestras decisiones nos llevarán al éxito. Nuestras decisiones nos llevarán al progreso. No habrá fracaso. Habrán desafíos, habrán problemas, pero no habrá fracaso. Dile a tu vecino: no son los problemas, no son las enfermedades, no son los desafíos lo que te pueden destruir. Es tu actitud frente a la enfermedad, es tu actitud frente al problema, es tu actitud frente al desafío lo que te puede destruir. Alaba al Rey de Reyes. Aleluya. Dile a tu vecino: fuiste diseñado en Cristo Jesús para caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Fuiste diseñado en Cristo Jesús para progresar, para tener éxito, porque la Biblia lo dice. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Darás mucho fruto en el tiempo de Dios. Cuando viene la sequía, cuando viene el hambre, la miseria, la necesidad, tu hoja se mantendrá verde. Dios te sustentará. Dios te sustentará. Y todo lo que emprendas prosperará. Tendrás éxito. Con este pasaje termino. Efesios 3:20. Pasaje me fascina, me ministra mucho, me inspira mucho. Dice Efesios 3:20. Lo voy a leer en el Espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en nuestras vidas, mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedirle o de entender. Aquí viene la clave. Según la operación, la influencia del Espíritu de vida, de resurrección en nosotros. Dice la Reina Valera: según el Espíritu Santo actúa en vosotros. En medio de la enfermedad, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto están siendo tus células influenciadas por el Espíritu de vida, por el Espíritu de Dios? Porque para influenciar en medio de la enfermedad, influenciar las células para que se multipliquen las buenas y desaparezcan las malas, tenemos que llenarnos continuamente del Espíritu de Dios, meditando en la palabra, día y noche, meditando en la palabra. Porque la fe viene por meditar, por oír la palabra de Dios.
Y cuando tú comienzas a llenarte del Espíritu de Dios, en medio del proceso, en medio del desafío, dile a tu vecino, no es llenarte de religión, es llenarte del Espíritu de Dios. Cuando te llenas del Espíritu de Dios, te estás llenando de la vida de Dios. Estamos hablando que te estás llenando del poder de resurrección. Te estás llenando de paz. Te estás llenando de gozo. Te estás llenando de alegría. Te estás llenando de amor, de mansedumbre. Te estás llenando de fe. ¿Usted cree que un hijo de Dios podrá ser sanado y liberado de la enfermedad, dándole más propaganda a la enfermedad, hablándole a todo el mundo? No, lo que me dijo el médico y lo que tengo, y mira para allá, y dicen que eso es, vaya, tremendo, todo el mundo se muere. Y no sé, ¿usted cree que usted va a prosperar, usted va a ser sanado y liberado si usted le da más propaganda a la enfermedad que a lo que dice Dios? Dicho por los científicos, mientras más te enfoques en la enfermedad, mientras más hables de la enfermedad, más se va a fortalecer. Vas a propiciar la regeneración de células enfermas. Mientras las células enfermas se estén multiplicando, no puede haber sanidad. No puede haber un cuerpo sano. Dile a tu vecino, debemos enfocarnos primeramente en la sanidad de nuestra mente. El apóstol Juan le dice a su amigo Gayo, es necesario, para que tengas buena salud, es necesario que tengas una mente sana. Es necesario que cambies tu manera de pensar, que renueves tu mente. Es necesario que deseches de tu mente el temor, el miedo, el pánico, la fe negativa, el odio, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, las cosas que enferman el alma. Es necesario perdonar. Muchas veces decimos, no, pero yo no tengo falta de perdón. Hay falta de perdón. Hay cosas en el corazón. Y es una realidad que todos estamos expuestos a esto. Nos ofendemos muchas veces. Pero la respuesta es reaccionar y decir, perdóname, Padre. Me arrepiento, perdono. Así como tú me perdonaste a mí, yo perdono. Cuando escuché estas palabras de ese científico, dice, un ser humano con una mente sana, su cuerpo no podrá ser ocupado permanentemente por ninguna enfermedad. Un hombre que no es cristiano, un hombre que no conoce la palabra de Dios, pero ha entendido que el estado mental y emocional sano hace posible que las células buenas se multipliquen y que las malas desaparezcan. Porque todo, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, es temporal. La enfermedad está, pero los científicos reconocen que las células enfermas que establecen ese desorden en la salud, esas células enfermas están muriendo cada segundo. Cada segundo millones de células enfermas mueren. Pero la clave está en que cada segundo millones de células buenas se multipliquen. Porque así desaparece la enfermedad y recobramos la salud. Repito, no estoy predicando sobre esto. Lo tomo como un ejemplo. Hablando, estoy desde el punto de vista científico. Para decirte que lo que tenemos nosotros disponible es mucho mayor, es mucho más poderoso. Porque no estamos hablando, dásela fuerte, dásela fuerte. Como hijo de Dios no estamos hablando de mente positiva. Mente positiva, piensa lo bueno. Es bueno.
Es bueno tener una mente positiva, pero no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la mente de Cristo. Te estoy hablando de pensar en armonía con la palabra de Dios. Te estoy hablando de una mente renovada y transformada por la palabra de Dios. Una mentalidad de reino. No te conformes a este mundo. Somos muy fácil seducidos y persuadidos por el mundo, por el engaño, por la mentira. Joven que está en este lugar, abre tus ojos. Está siendo arrastrado y engañado y está siendo alado al mismo infierno. Y no te das cuenta. Joven que estás en este lugar, escucha a tus padres. Escucha a tus padres. Escucha a tus padres y sobre todo el que te habla por la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, la persona que no anduvo en consejos de impío, en consejos de malo, sino que en la ley del Señor, en su palabra, está su delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado, saludable, fortalecido física y espiritualmente. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que en el tiempo de la sequía su hoja se mantendrá verde, no caerá. Y todo lo que emprenda prosperará. Dile a tu vecino, toma esta palabra, atesórala en tu corazón. Estas palabras son oro refinado. Escucha, oro puro. Estas palabras pueden llevar tu vida a una dimensión de gloria extraordinaria. No podrás cambiar con tus fuerzas. No podrás cambiar desde tu voluntad. Nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Nuestros corazones son cambiados y transformados en la medida en que meditamos en la palabra de Dios día y noche y recibimos a la vez la capacidad espiritual por el Espíritu de Dios para hacer conforme a lo que dice la palabra. Josué 1:8. Es la palabra, la clave está en la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Amén. Guarda esta palabra en tu corazón. Largura de días te serán añadidos. Amén. Dale una fuerte alabanza al que vive.